Continuamos con la cátedra de Administración de la Empresa Turística. Continuando con el seguimiento de la clase pasada sobre la administración de empresas turísticas, tenemos que a lo largo de parte de nuestra existencia pertenecemos a una organización u otra. La organización existe porque el ser humano ha comprendido que el desarrollo y el esfuerzo en conjunto entre varias situaciones y en donde se generan diferentes puntos de vista, diferentes conceptos, diferentes términos, pues eso ayuda en el crecimiento y orientación de lo que pertenece la empresa para una conveniencia en un mismo sentido, hacia un fin común. Pues estas organizaciones dentro de la sociedad actual de la cual estamos nosotros presentes, se desarrolla ese complejo proceso de organización, de lo cual cada uno individual y colectivamente exponemos la realización de cada una de las actividades en el marco de la superación y el esfuerzo que tenga la empresa. Por eso es que la administración, en el propio concepto de lo que es la sociedad hoy en día y en la modernidad de la cual tenemos, se basa en la premisa de que los individuos trabajan juntos en grupos formales. Y lo podemos ver desarrollado en ciertas características de ciertas empresas, no solamente en el sector turístico, sino a nivel de otras disciplinas, que el trabajo mancomunado y de unión de una organización, de un colectivo, se desarrollan excelentes actividades y propósitos de la misma compañía. Y también tenemos que tomar en cuenta que el desarrollo de todas estas actividades, si nos ponemos a observar, muchas, más del 90% de las mismas, para desarrollarlas una individualmente con toda la situación que se está presentando y más que todo en el nivel turístico, pues observamos que no lo va a poder realizar. Tenemos aquí que las organizaciones de todo tipo y tamaño, en todos sus niveles y áreas de trabajo, necesitan una administración. Como lo hablamos la clase pasada, lo que era el concepto de la administración turística, podemos observar que, y lo comenté, que la administración está presente hasta en lo más recóndito o en el negocio más pequeño que ustedes vean. Y puse el ejemplo, una venta de pasteles que estaba comiendo en esta semana, me paré a comer, la persona anotaba tantos pasteles, tanto en un cuaderno. Y no era porque el cliente, que le llevaba la cuenta al cliente, no, sino anotaba porque esa persona llevaba un registro administrativo de lo que se estaba consumiendo para después establecer el margen de ganancia, el margen de lo que tiene que invertir en base al desarrollo administrativo que tiene en ese pequeño momento. Entonces, como podemos observar, es fundamental intentar conocer lo que es la parte administrativa dentro del área turística. Los conocimientos en administración son necesarios, puesto que se trabaja en organizaciones independientemente de la actividad profesional que resida. Ustedes ya, como futuros profesionales a nivel de turismo, pues tienen que saber ya a niveles administrativos, gerenciales. Que esos niveles administrativos gerenciales van a correlativamente hacia la parte turística, sí. Tienen que ir hacia la parte turística porque es donde ustedes se van a desarrollar. El problema es que el desarrollo turístico es una disciplina tan compleja y tan dinámica, y hoy en día más, con todas las situaciones que se han presentado en estos últimos 2 años con la situación de la pandemia, que se necesita tener estudios, conocimientos bastantes arraigados y bastantes pragmáticos sobre lo que es la gerencia turística. En cualquier momento de nuestra carrera laboral dirigimos o seremos
dirigidos, porque eso es lo que es la administración, tratar de dirigir la empresa hacia el fin que va. Una vez justificada la utilidad del estudio, la organización y su administración, se recogen las diversas definiciones de organizaciones existentes en la literatura. Se explica la noción de división del trabajo, la coexistencia de una estructura formal e informal en la organización y se analiza la diferencia entre los conceptos organización y empresa. Debemos tener bien definido qué es una organización y debemos también tener que es definido qué es una empresa. Tenemos que el concepto de organización lo podemos definir de la siguiente manera. En las diferentes fuentes literarias de lo que se establece, lo que es una organización, uno de esos conceptos es una asociación deliberada de personas para cumplir una determinada finalidad. Ese es el concepto de organización. Es una asociación deliberada de personas para cumplir una determinada finalidad. Tenemos otras definiciones. Es una combinación sistemática de personas para alcanzar uno o varios objetivos específicos. Vemos que no hay diferencia con la anterior. De esta se deduce, aquí se viene la diferencia, que toda organización debe reunir 3 características básicas. La primera, poseer un propósito bien definido. Y eso lo he comentado en otras materias a nivel turístico. Tienen que definir qué es lo que quieren hacer ustedes a nivel turístico. Tienen que definir ese norte hacia donde quieren llegar. Tienen que definir ese camino hacia donde quieren ustedes realizar las consecuencias de la actividad turística positivamente que ustedes están realizando. 2, estar compuesta por personas. Se sobreentiende que debe estar compuesta por personas. Y 3, que todas las personas que componen la organización tengan asignadas unas funciones. Eso también es muy importante. ¿Y por qué le doy importancia a esta parte dentro de esa definición de lo que es la organización? Porque tenemos organizaciones donde hay un individuo que, entre comillas, le decimos el todito, pues hace de todo, desde administrar la parte hotelera o la parte turística y eso hasta limpiar los pisos, hace de cocinero, hace que realiza las visitas aquí, las guiaturas, bueno, en fin, no, tenemos que definir qué tarea tiene cada uno en su organización. Tenemos que definir cuál es la importancia de esa tarea en usted en realizar esa actividad dentro de esa organización. En Scott de 1992 nos dice que va más allá y recoge como rasgo característico de una organización la existencia de un grupo humano definido con permanencia en el tiempo orientado a un fin común, en el que los miembros desarrollan actividades y tareas diferenciadas en el marco de una coordinación racional e intencionada y que interactúa con el ambiente externo. Esto podemos ver que es un concepto más amplio de lo que es la organización. De todo lo cual se puede establecer en una organización lo siguiente. Primero, está compuesto por personas. Segundo, tiene una finalidad distinta o metas que pretenden alcanzar. Tercero, todas las organizaciones crean una estructura deliberada para que los integrantes puedan trabajar. La organización. La organización. Y siempre lo he dicho, cuando ustedes administran, tienen que organizar. Si ustedes administran sin organizar, señores, no van a llegar a los fines, bueno, ni siquiera van a comenzar a los fines cometidos. Ya en resumen, podemos definir que la organización es un conjunto de personas que trabajan juntas de manera estructurada para alcanzar una meta o una serie de metas específicas. Eso es lo que establecemos como organización.
Las distintas definiciones existentes en la literatura conjugan estos rasgos característicos con distinto énfasis. Sin embargo, como que las definiciones apuntan unánimemente a que las organizaciones están constituidas por un conjunto de individuos, la acción colectiva por sí sola no da lugar a la existencia de organización, sino que requiere además la concurrencia de una serie de pautas que regulen los comportamientos individuales, tanto internamente como externamente. Eso es lo que desarrollamos estas definiciones. Como podemos ver, pues todas las definiciones, en algunas tienen variables a nivel de la frase, de las palabras, pero si nos ponemos a ver, todas llegan con un mismo fin específico y un mismo concepto. Dentro de esa organización que tenemos, la división del trabajo y la coordinación. Esto es necesario desde la existencia del hombre, desde que el hombre existe, de alguna u otra manera, siempre ha sido dentro de ese caos al principio, y eso pues siempre ha sido organizado. Y más que todo, viendo ustedes los anales de la historia del ser humano, las historias de las ¿cómo es? Grandes comunidades antiguas, grandes ciudades y todo, pues se hicieron con un sentido, ¿cómo es? De división y de coordinación de trabajo. No vamos a hablar que si de esclavos, que no eran esclavos, que aquellos mandaban más, que había muchos reyes, y ¿cómo es? Muchos jefes y pocos caciques. No, no. Lo que vamos a hablar es que de alguna u otra manera los trabajos se dividían y cada quien cumplía una función, cada quien realizaba eso, y esas grandes civilizaciones que hoy en día están enterradas en el tiempo y las conocemos a través de la historia, pues se ha desarrollado de alguna manera de una organización dividiendo los trabajos para cada quien. Fíjese esto, esta necesidad es aún mayor cuando la complejidad de las actividades realizadas impiden su realización por una sola persona. Ejemplo, el servicio hotelero, que incluye la recepción, el mantenimiento, el alojamiento, la manutención, etc. Es difícil desarrollar por una única persona. Volvemos otra vez a lo que estaba diciendo hace un momento. Hay veces que ustedes llegan a organizaciones turísticas, administraciones de turismo, hoteleras o posadas, o vamos a hablar de operadores turísticos, y entonces usted ve que el operador turístico está en la empresa, entonces mandan al individuo, es el chofer, es el que guía, es el que lleva la comida, es el que lleva todos los morrales de todos ¿cómo es que se llama? Los turistas, es el que, bueno, que cambia el caucho, el que le echa aceite al motor, bueno, y pare de contar. Eso estamos hablando en un entorno de una operadora turística. Ahora imagínense en un entorno de una hotelería, donde ustedes muchas veces, no sé, cuando ustedes vean la clase o los que están en clase, pues se darán cuenta que ustedes, si han viajado, hay hoteles donde la persona hace de todo, pues desde el receptor, el que cambia, eh, ¿cómo es que se llama? El que cambia hasta la sábana, el cuarto, el que lava la lencería, el que hace la comida, bueno, hace de todo. Entonces, eso es mal, es mal. Tenemos que desarrollar esa idea básica de lo que es la división del trabajo. Dividir una tarea de la más compleja, la más pequeña, hasta la más especializadas. Todo eso debemos desarrollarlo en el marco de un principio de organización, de cooperación de todos los individuos. ¿Por qué? Porque llegamos a un fin común, ¿sí? De tal manera que si ustedes dividen el trabajo a nivel de organizacional, a nivel gerencial, se van a dar cuenta que administrativamente le va a ir mejor, ¿sí? Y los resultados van a ser más favorables y van a ser más expeditos. La organización formal e informal, el conjunto de personas que constituyen la organización no ha de confundirse con la mera constitución de un grupo social. La principal diferencia entre grupo y organización es la formalización de su estructura. Mientras que un grupo social es un conjunto de personas que se identifican con otras personas e interactúa de manera informal,
no tiene definidos los contenidos de los puestos de trabajo, ni estructuras jerárquicas, ni mandos, se fundamentan las normas, metas y valores que compartan. La organización formal es un conjunto de personas cuya actividad está cuidadosamente diseñada para alcanzar las metas establecidas previamente. Ejemplo, ustedes no pueden tener a nivel turístico, ¿verdad? Un conjunto de personas que porque le gusta, un ejemplo, viajar, entonces ustedes lo van a meter a nivel de turismo. No, esos 7 que están allá les gusta viajar y van a trabajar conmigo aquí en el hotel. No, está cometiendo un grave error, porque una cosa es el gusto y otra cosa es ustedes trabajar organizativamente, gerenciar. Una cosa es ser turista y otra cosa es atender al turista. Y la diferencia es bastante. Se los puedo decir con total experiencia de que a mí me ha pasado ese sentido. He estado en lugares donde es bonito ir como turista, pero ya trabajar y eso pues muy diferente. En conclusión, las organizaciones son grupos sociales estructurados, permanentes y con una finalidad, como se representa, están integradas por un conjunto de individuos, nacen con el propósito de alcanzar algún objetivo internamente, aparecen reguladas por una estructura interna, mantienen relaciones con el entorno y procuran mantener su supervivencia. Como podemos ver en este cuadro, los rasgos característicos de esas organizaciones, podemos ver que la organización se relaciona con el entorno, ¿sí? No podemos tener una organización aquí y me voy a relacionar con el entorno en Apure. No. Organización, tenemos que relacionarla con el entorno de los que tenemos. Si tenemos una organización a nivel turístico, no podemos tener esa misma organización para establecer un bufete de abogados. Como ejemplo, ¿sí? Está desarrollada por un conjunto de individuos. ¿Cuál es el interés? El interés es llegar a una meta común, ¿sí? El interés es la supervivencia de la empresa. Tenemos una estructura interna con unos mandos, con unas conducciones, ¿sí? Con unas estrategias básicas de desarrollo y de métodos y va orientado a algún objetivo. Todos tienen el mismo objetivo común, que es el llegar a las metas propuestas cada año. Una buena organización tiene sus metas, tiene su visión, tiene su misión, tienen los objetivos establecidos, se le da realce al individuo, se le da realce al empleado y se le da realce al turista. Eso lo establece una organización. Hace años, aquí en Venezuela, y lo voy a poner como ejemplo, las empresas bancarias, hace muchos años las empresas bancarias, bueno, no había tanta exigencia a nivel profesional, ¿sí? O no habían tantos individuos profesionales, pero de repente entraba un muchacho siendo mensajero, muchas veces eh, adolescentes, ¿sí? Sin haber cumplido la mayoría de edad, y ya al correr de los años, ya cumpliendo la mayoría de edad, terminaban al tiempo siendo gerentes, ¿sí? Aunque hoy en día eso ya se acabó, pues podemos tenerla como fuente de lo que era esa estructura interna, ¿sí? Que hoy en día pues no se practica. Entonces, tenemos que, ya habiendo concebido el concepto de organización y habiéndolo entendido, tenemos el concepto de empresa. Si una organización es una unidad social o conjunto de personas que están relacionadas con cierto orden para alcanzar un fin, su definición contiene el concepto de empresa. Existen organizaciones que no son empresas, pero cualquier empresa puede analizarse como una organización. Lo vuelvo a repetir, las organizaciones no son empresas, pero una empresa sí se puede analizar o se puede desarrollar como una organización.
Dada la diversidad de organizaciones que conviene en la realidad, resulta apropiado establecer una clasificación entre ellas que nos permitan agruparla en distintas categorías y distinguir unas de otras. ¿Cuál es esa categoría que nosotros estamos desarrollando en esta? Pues ese tipo de categoría es la categoría turística. Entonces, dentro de esos criterios a nivel objetivo de lo que es la propiedad y el carácter del objetivo, tenemos los objetivos con el tipo de propiedad, tenemos con ánimo de lucro, serían las empresas, las privadas y las empresas públicas. Sin ánimo de lucro, tenemos las organizaciones benéficas y las públicas, las administraciones, organismos nacionales, estatales o municipales, universidades públicas, entre otros. Se pueden identificar dos tipos de organizaciones, la lucrativa y la no lucrativas, ¿sí? En eso tenemos que diferenciar. Tenemos organizaciones con un fin monetario y tenemos organizaciones sin un fin monetario. Porque hoy en día define bastante eso, el carácter económico, y más que todo que se maneja en dólares, pues tenemos que sobrevivir a eso. Hay otras organizaciones que aunque no hay un carácter económico, un fin económico, no significa que no dejan de percibir o regirse por principio económico de efectividad, eficacia, eficiencia en el uso de los recursos. Y hoy en día más, todas las empresas, sean privadas, públicas, sin fines de lucro o con fines de lucro, siempre buscan de alguna manera cómo organizarse, cómo emprender, cómo conseguir recursos, porque también hay un mal concepto. No, nosotros somos una empresa sin fines de lucro, somos una organización sin fines de lucro, pero nos puede ayudar, mire, podemos organizar esto, tal cosa. O sea, una situación bastante delicada, el saber conocer qué es con fin y cuál es sin fines de lucro. Pero hoy en día la realidad, tenemos que admitirla, nos cuesta que decir que las organizaciones siempre van a tener un fin de lucro. Una vez establecido el concepto de organización y empresa, vamos a considerar diversas cuestiones generales relativas a la empresa, necesarias para comprender su administración. En concreto, este apartado recoge el concepto de elemento, función, objetivo y tipo de empresa. Concepto de empresa es difícil establecer una única y definitiva definición de empresa, ya que es una entidad compleja que ha sido estudiada por distintas disciplinas, destacando cada una de ellas distintos aspectos de la misma. Si ustedes se ponen a ver las empresas del siglo antepasado, del siglo XIX, las empresas del siglo XX y las empresas del siglo XXI, cualquier tipo de empresa que hayan tenido una tradición y una trayectoria, pues se darán cuenta que la diferencia es bastante. Es bastante. Un ejemplo, la época de oro de la televisión no es la misma la época actual a nivel de empresas, si nos ponemos a ver en empresas televisivas. Igual con la publicidad. La época de oro aquí en Venezuela de la publicidad fueron en los años 75, 80, 85, 90. Hoy en día, vender y traer publicidad es bastante difícil, y más que todo que se maneja todo por las redes sociales, tenemos esta tecnología, los teléfonos celulares, bueno, en fin, todas esas complejos de características que se le da una definición de otro en un sentido más amplio y más dinámico, más formal sobre lo que es una empresa. La visión más clásica y restrictiva procede de la teoría económica, que la define como una unidad de producción encargada de la producción de bienes y servicios para el mercado. Sin embargo, la empresa es más compleja, lo que recoge esta definición. Y estamos hablando de una empresa en general, no estamos hablando de empresas turísticas. La ciencia de la organización y la administración conciben la empresa como un tipo de organización. Desde un punto de vista, una empresa es una unidad económica y social conformada por un conjunto de factores y elementos humanos, técnicos y financieros que, combinados y ordenados según cierta estructura organizativa, tiene como función abastecer a la sociedad de productos y servicios. ¿Qué es lo que estamos nosotros abasteciendo a nivel de esta cátedra? Servicio. Servicio, porque eso es lo que vamos a dar nosotros a nivel turístico. A partir de esta definición podemos determinar rasgos característicos de una empresa y tenemos que
Primero es una unidad de producción que combina un conjunto de factores, tanto económicos, bajo la decisión de un sujeto llamado empresario que tiene cierta organización interna y una relación estructurada sobre la misma. Segundo, es una unidad de decisión. La toma de decisiones es muy importante y variable dentro de las empresas. A nivel turístico, las tomas de decisiones se manejan de un sentido complejo. Yo estaba viendo en estos días un huracán que estaba llegando a unas costas de México y de otros países que tienen un nivel, en esas costas había un nivel turístico. Imagínense ustedes tomar decisiones a nivel de empresario y decirle a la persona, mire, usted no puede salir de la habitación porque tenemos este peligro del huracán. Y la persona había contratado un paquete por 5 o 6 días. Y de esos 5 o 6 días, 2 días se lo pasan en la habitación. Imagínense la toma de decisiones. O tomar decisiones a nivel de, vamos a suponer, no en el nivel turístico, de otras situaciones, por lo menos lo que se presenta en los aeropuertos. ¿Sí? El análisis y toma de decisiones debe ser ponderativo y en base al profesionalismo que se maneje en esa empresa, en esa organización. ¿Sí? Entonces, esa unidad de decisión tiene unos fines que pueden ser implícitos o explícitos y desarrolla una serie de funciones para alcanzar esos objetivos que se han establecido. Como podemos ver, también las empresas es una unidad financiera que es propietaria de ciertos medios de producción que adquirieron su capital y los fondos propios y que obtienen también financiación externa para sus actividades. Es una comunidad de intereses ya que implica la existencia de un grupo de personas relacionadas formal o informalmente. Entonces, como podemos ver, la característica de una empresa maneja 4 características, ¿sí? Que es una unidad de producción, una unidad de decisión, es una unidad financiera y es una comunidad de intereses. Y en una empresa, pues están los accionistas y en esa comunidad de intereses prevalecen más los mismos por la inversión que han tenido. Los elementos de una empresa, podemos verlos como los elementos más importantes, vendría siendo cuál es el elemento más importante de una empresa, el ser humano, ¿sí? Las personas que hacen vida en esa empresa, ¿sí? Como lo dijimos en los conceptos anteriores, es un grupo de personas que se relacionan entre sí y todas tienen una característica en común, tienen un trabajo ya ponderado, un trabajo ya definido, cada uno de estos entra a empresa y de alguna manera todas llegan con un mismo objetivo, un bien común. Como toda empresa, pues tienen sus distintivos que están los propietarios, los directivos, los empresarios, los trabajadores empleados, personal obrero, personal administrativo, todo eso maneja dentro de esa organización que es la empresa. Tenemos como segundo elemento, lo bien económico técnico, integra todos esos elementos materiales necesarios, todas esas inversiones, infraestructura, todos esos pasivos y también activos que han invertido para llegar a esa organización. La estructura organizativa, una empresa no tiene sentido sin unas relaciones estructuradas en su miembro y más que todo hoy en día con la modernidad, el dinero y capital necesario para adquirir los bienes materiales y para remunerar a las personas, los fines y objetivos, volvemos a establecer la estructura organizacional de la empresa, que es la misión, la visión, el objetivo, todo eso entra dentro de la estructura de la empresa y le da el calificativo profesional y formal ante la sociedad, ante el servicio que se está prestando. Los elementos intangibles, aquellos que no se pueden ver ni tocar ni contabilizar, pero sin los cuales la empresa no podría funcionar. Se trata de la información, el conocimiento, la tecnología, la reputación, la imagen de la empresa ante la comunidad. Ahí podemos hablar hasta de la misma marca. Ustedes sin conocer, vamos a hablar a nivel turístico, alguna cadena hotelera, vamos a suponer, esta cadena hotelera que antes la había en Venezuela y también se fue del país, de Cameron, los hoteles de Cameron.
¿sí? Están en Colombia. Si ustedes conocerlo, saben que de alguna manera, intangiblemente, prestan un buen servicio. Y eso es lo que va orientado esa organización o ese fin de la empresa, ¿sí? Eh, tenemos, ya para finalizar, las funciones de la empresa. Toda empresa tiene unas funciones generales y tiene unas funciones específicas. Esas actividades que realiza en base a esas funciones vendría siendo, depende de la actividad, le vuelvo a repetir, porque vamos a suponer a nivel hotelero, hay hoteles que nada más están sirviendo a las personas con el cuarto, la habitación, más nada, ¿sí? Su cama, los servicios internos, más nada, pero no tiene restaurante. Hay hoteles que tienen restaurante, entonces hay que ver qué tipo de función hay, pero en general podemos hablar de 7 funciones. La primera, compras o aprovisionamiento. Provee a la empresa los medios materiales y los servicios necesarios para desarrollar la actividad. La segunda, las operaciones, conjunto de actividades que transforman los recursos en productos o servicios. La tercera, lo comercial, conjunto de operaciones comerciales para llevar los productos o servicios de la empresa hasta el consumidor final. Entre eso viene la publicidad, viene el mercadeo, viene las relaciones públicas, la venta, la promoción del mismo. Tenemos como cuarto la investigación, desarrollo e innovación, función encargada del desarrollo técnico y tecnológico de los productos. Bastante importante este, este, esta función de la empresa, y el encargado debe hacerlo bastante frecuente y dinámicamente. Tenemos la función financiera, que recoge ya el conjunto de actividades relacionadas con la captación del dinero. La función administrativa, encargada de la creación y mantenimiento de un sistema de gestión de la información, que hoy en día la modernidad nos han hecho que venden los paquetes gerencial y administrativo a nivel de las empresas turísticas. La persona lo que tiene que es comprarla, mandarla a instalar, y tiene toda la innovación turística ahí. Y tenemos la gestión de personal o recursos humanos, el capital humano, conjunto de actividades relacionadas con el reclutamiento, selección y la integración. Con esto finalizamos la clase hoy dentro de esos objetivos de la empresa a nivel de la gerencia turística. Para todos, feliz tarde. Nos continuamos viendo en las próximas clases, muy pendiente con las actividades. Y bueno, de mi parte, un placer haber estado con ustedes de nuevo. Feliz tarde.